Estados Unidos e Israel están en guerra con Irán y esto afecta al mundo entero. ¿Por qué los titulares nacionales se centran en el perdón de Netanyahu y la petición del fiscal general para destituir al ministro Ben-Gvir? Lo hablamos hoy. Soy Elena Macel Diamant y esta es Ley Básica. En las últimas 2 semanas hemos sido testigos de algo sin precedentes en Medio Oriente. La campaña de Estados Unidos e Israel en Irán ha atacado infraestructura nuclear, misiles, marina y su cúpula. Mientras tanto, Irán busca desestabilizar la región y los mercados globales. Se lanzaron misiles y drones contra Israel, estados del Golfo desde Kuwait hasta Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, además de hacia Irak, sobre Turquía y hacia Azerbaiyán. Seguimos yendo a refugios varias veces al día mientras el norte de Israel sufre el fuego más intenso. Ha habido víctimas. Se habla de que esta operación continuará hasta el final de la Pascua judía. Tropas israelíes, decenas de miles de ellas, están luchando en 3 frentes peligrosos: contra activos iraníes desde el aire, contra Hamas en Gaza y contra fuerzas de Hezbollah en Líbano. Este es el alto precio que estamos dispuestos a pagar para liberarnos a nosotros y a esta región del círculo de fuego de Irán y de su control asfixiante. Gracias a Estados Unidos, una milagrosa nueva arquitectura estratégica podría surgir en Medio Oriente, con Israel al centro. Pero la victoria sigue lejana. Y con la seguridad regional, la economía mundial y las potencias globales en equilibrio precario, este no es momento para distracciones. Así que aquí está la pregunta: ¿por qué 2 de las historias más importantes en Israel la semana pasada estuvieron relacionadas con el sistema legal, es decir, el posible indulto y esa petición sobre el ministro Ben-Gvir? Hoy exploraremos una respuesta a la que suelo regresar. En Israel no hay una sola cuestión política, estratégica, económica o incluso religiosa que no pueda ser finalmente alcanzada por el sistema legal. ¿Quién gobierna? ¿Quién lidera la policía y el Shin Bet? ¿Cómo actúa el ejército ante los hostiles? ¿Cómo gestiona el rabinato los exámenes? ¿Quién es procesado, indultado o sigue en la coalición? Todo eso puede pasar por la ley. Y a pesar de tantos acontecimientos que sacuden al mundo a nuestro alrededor, vimos 2 ejemplos sumamente importantes de eso la semana pasada. El posible indulto para el primer ministro Netanyahu volvió a estar en los titulares tras un nuevo impulso del presidente Trump. Trump, como siempre, ha sido claro: quiere que el primer ministro se enfoque en la guerra, no en un juicio por corrupción. Por ello, ha presionado al presidente de Israel, Herzog, para que otorgue clemencia. Trump dijo que Herzog le prometió 5 veces en un año que habría indulto. Le dijo a la prensa: díganle que lo expongo. Hablando de manera despectiva, anunció que se negaría a reunirse con Herzog hasta que esto se haya hecho. Ahora, a menos que hayas estado viviendo bajo una roca, enterrado en la tierra, bajo una montaña enorme, has visto las señales que llevan a esto. La visita de Mike Huckabee al juicio de Netanyahu, los tweets de Trump y Trump hablando del indulto desde el podio de la Knesset ante aplausos de la coalición. En cada momento, el sistema legal tenía una elección: recomendar clemencia o solo aplazar el juicio. Adaptarse a la realidad de una primera ministra en tiempos de guerra, trabajando en condiciones destinadas a redefinir no solo nuestra propia lucha existencial, sino también un buen porcentaje de las relaciones internacionales en general. En cambio, avanzó a toda velocidad. La primera ministra acudía a la corte 3 veces por semana, incluso durante el punto álgido de la guerra en Gaza, las negociaciones de rehenes y la planeación de la operación en Irán. Ha tenido que argumentar personalmente ante los jueces cuando la seguridad nacional exigía solo un poco más de flexibilidad. Se informó que la policía intentó obtener el testimonio de Netanyahu al menos 2 veces en las últimas 2 semanas. Ahora, creo profundamente en la necesidad de un Estado de Derecho fuerte y en la independencia de las instituciones legales. He dedicado mi vida profesional a promover esto en Israel. Me preocupa mucho que nuestro sistema legal esté tan influido por presiones geopolíticas. Factores extralegales no deben definir resultados legales. Y sin embargo, la ley toma en cuenta los hechos de los casos todo el tiempo para determinar lo que esperamos sea el resultado correcto. Existe diferencia entre independencia de influencias políticas indebidas
y un desapego total de la sociedad. Para quienes disfrutan la filosofía política como yo, Friedrich Hayek advirtió justo esto. Él distinguió entre la ley que surge de la experiencia social, sus costumbres, comercio y juicios sobre la justicia en la práctica, y la ley que es diseñada por una clase de expertos que se han convencido a sí mismos de que saben más que la realidad social que están gobernando. Ese segundo tipo de ley tiene una forma característica de fallar. Empieza a servir a su propia lógica interna en lugar de a las personas para las que fue creada. Y para los fans del juez Antonin Scalia, culpable de lo que se me acusa, ella y otros han hecho un punto similar. Esa ley, que significa lo que sus administradores decidan en el momento, no es un control sobre el poder. Simplemente es poder. Pero Scalia y Hayek tienen poco peso en Medio Oriente y ahora estamos en un aprieto. Un buen aprieto al estilo de un Delhi de Nueva York, si así lo prefieres. Si Herzog concede el indulto, entonces, independientemente de si se ha hecho justicia y hay serias dudas sobre si los cargos originales resisten el escrutinio, será imposible que alguien crea que la decisión se tomó por motivos siquiera remotamente legales. Netanyahu pidió el indulto hace meses, pero aún no hay respuesta. Un indulto concedido bajo este nivel de presión externa y con este plazo específico siempre parecerá forzado en lugar de otorgado de buena fe. Y siendo Israel, ese indulto seguramente será impugnado ante la Corte Suprema. Solo espero que tenga la sabiduría de rechazarlo, pues hay bases legales. Pero, ¿y si Herzog se niega? Enfrenta una crisis diplomática con un país cuya fuerza aérea está moldeando el futuro estratégico de Israel y el suyo. Trump también ha dicho que esto es una prioridad personal. Las consecuencias políticas y quizás incluso personales de rechazar una demanda directa de esta administración durante esta operación pueden ser potencialmente graves. Así que ese es el dilema. No existe una salida limpia. Es una profunda ironía y tragedia. Que en un momento en que Israel está reafirmando su fuerza y su soberanía frente a las amenazas que han definido toda su historia moderna. Aquí en casa nos encontramos en una situación donde la injerencia más obvia en nuestro autogobierno no viene de nuestros enemigos. Es una consecuencia, al menos en parte, de un sistema legal tan aislado de las presiones políticas y, sin embargo, tan dispuesto a aplicarlas. Ha involucrado al mundo exterior para arbitrar una discusión que no quería resolver por sí mismo. Esto refuerza aún más el punto sobre el aislamiento. Aunque el sistema legal suele ser lento e ineficiente por estar saturado, elige sus momentos en temas que considera importantes. Por ejemplo, 6 días después de que comenzó esta operación con misiles volando por el aire, la fiscal general Galibarav Millara presentó un documento de 450 páginas ante la Alta Corte de Justicia. Su exigencia era que ordenara a Netanyahu despedir al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Hay una historia más larga detrás de este caso, pero la reservaremos para otra ocasión porque no viene mucho al caso. Aclaro que no estoy aquí para debatir sobre Ben-Gvir, Netanyahu, ni para respaldar o criticar políticos o proyectos de ley. No es lo mío. Hablo de problemas sistémicos que requieren consenso para fortalecer el futuro de Israel. Ahora, sobre la acción de la fiscal general. Debes entender antes de hablar del momento lo importante que es como precedente. Ben-Gvir no está siendo investigado penalmente. No ha sido acusado. La fiscal general admitió que no hay base criminal para investigar. Su argumento es que Ben-Gvir violó un acuerdo que alcanzó con su oficina el pasado abril respecto a la influencia sobre las operaciones policiales, y que esta violación es motivo suficiente para que el tribunal ordene su destitución. Y dejando de lado que si esto fuera remotamente una cuestión legal, aún así pondría en peligro la integridad de la coalición mientras el país está luchando contra su verdadero archienemigo. ¿De acuerdo? Queremos una fiscal general fuerte e independiente que asesore al gobierno cuando una política o procedimiento sea ilegal. Para eso está la oficina, pero esto es distinto. Esto es una extensión radical de una doctrina que ya le otorga al sistema legal israelí un poder extraordinario, que es el poder de forzar la destitución de ministros que han sido acusados pero no condenados por un delito. Invierte totalmente la presunción de inocencia
Ahora, esa doctrina conocida como Derry-Pinchasi ha sido llamada la base sobre la cual se construyeron 3 décadas de expansión judicial. Pero incluso el umbral para esa doctrina, que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, ha sido descartado en la exigencia de la fiscal general. La reacción de la coalición fue feroz e inmediata, pero incluso opositores que han luchado contra Netanyahu en tribunales, calles y la Knesset durante años cuestionaron el momento. ¿Tenía que ser ahora? Estamos en guerra con el verdadero mal. La gente ha pausado su vida, dejando familias, negocios y estudios. Ahora estamos unidos. Hemos cerrado filas. Este no es el momento. Ese fue el mensaje. Era correcto porque la fiscal general pudo esperar hasta el próximo mes. En otros casos, el expediente habla por sí mismo. En un solo caso ante el tribunal, la oficina de la fiscal general presentó 22 solicitudes de prórroga ante varios jueces a lo largo de varios años. La oficina incluso fue multada por la Suprema Corte por esa conducta. Y claro, la opinión legal sobre el indulto, que ahora es un tema internacional y geoestratégico, lo sea o no, eso ha tomado meses. Aquí, la entrega de documentos se volvió urgente. Esto muestra que el poder y aislamiento del sistema legal de Israel es casi absoluto, incluso en tiempos extraordinarios. Esa es mi interpretación. Quiero citar otra del académico legal Yuval El-Bashan, abogado y comentarista, que enfáticamente no es un hombre de derecha. Él tenía otra perspectiva. Su artículo de opinión sobre la fiscal general se tituló No cuando el león ruge. La presentación, escribió él, es un error grave. Hay una diferencia entre proteger los derechos y utilizar procesos legales en medio de una campaña militar activa para establecer hechos institucionales sobre el terreno. Entregar 450 páginas ahora, dice él, da a los críticos del sistema legal justo la munición que buscan. También muestra que este no es un caso aislado en la ley israelí y rastrea un patrón de fallos judiciales controvertidos y que sientan precedente en tiempos de crisis. El fallo de 1995 que inició la revolución constitucional del juez Aharon Barak se publicó 5 días después del asesinato del primer ministro Rabin. El país estaba en conmoción y luto. En 2006, se impusieron fuertes restricciones a los asesinatos selectivos mientras caían cohetes Qassam sobre Sderot. El fallo sobre la ley del Estado-Nación en 2021, que esencialmente abrió la puerta para anular leyes básicas en el futuro, se emitió justo cuando aumentaban los casos de COVID. El fallo sobre la razonabilidad, primera vez que la Corte anuló una ley básica, se publicó 85 días menos de 3 meses después del 7 de octubre, en un país destrozado que lucha por su vida. El Bashan sostiene que una Corte que controla su agenda eligió publicar sus fallos constitucionales más ambiciosos justo cuando la sociedad israelí estaba menos preparada para responder. Creo que nuestras interpretaciones se complementan. No puedes tener un sistema legal operando en una dimensión paralela al país al que debe servir. La visión de Israel sobre la independencia judicial ha aislado tanto su sistema legal de la realidad política que manipula, que ahora esa realidad política está volviendo a imponerse de maneras muy duras. Y especialmente en el caso del indulto, ahora estamos viendo que nuestra versión de independencia judicial ha provocado un golpe masivo a esa independencia y soberanía estatal. Aún no lo creo. Estos son los temas que acapararon los titulares en un momento en que todo el mundo está conteniendo el aliento para entender cómo se desarrollará la guerra en Irán. Con los cielos en llamas en todo el Medio Oriente, con nuestros jóvenes más brillantes yendo una vez más al frente para proteger nuestro hogar. No deberíamos estar pensando en esto ahora mismo. No deberíamos tener que hablar de esto en este momento, pero debemos tener presente este recordatorio de que tendremos un tipo diferente de desafío cuando termine la guerra. Discutir de manera constructiva con nuestros conciudadanos, proponer nuevas formas de manejar nuestras leyes y gobierno, crear la infraestructura necesaria para un Estado judío fuerte, libre y próspero. Es una terrible ironía que los temas en los que no coincidimos con la familia y no con enemigos sean los más persistentes y difíciles.
Nuestros amigos, nuestros familiares, mis estudiantes están luchando por un futuro en el que el mundo sea un lugar más seguro y próspero, incluyendo a Israel. Pero el funcionamiento interno de este Estado todavía tiene trabajo por hacer para estar a la altura del increíble legado que están construyendo. Les deseo mucho éxito. Nos vemos la próxima semana.